Entonces, viendo ya el mecanismo general, tenemos en cuanto para poder excretar bien hidrogeniones, vamos a ver la regulación de la secreción de hidrogeniones a nivel renal. Tenemos varios fenómenos que son muy previamente establecidos. La acidosis metabólica, que es la que más se ha estudiado, siempre tiene un efecto que promueve la secreción de hidrogeniones a nivel renal. Y uno generalmente cree que solo a nivel del túbulo proximal no más, sino que eso lo estimula a nivel de varios sitios. Pero como generalmente uno le hace mucho énfasis al túbulo proximal, se establece en dedicarse no más que a eso. ¿Qué hay de teorías en cuanto a eso? La acidosis puede crear un gradiente más favorable para la excreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Aquí tengo la luz, aquí tengo una célula del túbulo proximal y miremos qué es lo que ocurre acá. Yo voy a excretar un hidrogenión acá y voy a sacar un sodio acá para la célula. Esto está negativo. La célula tiene un pH obviamente más bajo en el túbulo proximal que el pH que viene de acá, que es del de la filtración glomerular. Entonces, ¿qué ocurre acá? Uno diría, pues yo voy de mayor concentración de hidrogeniones donde hay menos concentración de hidrogeniones. Pues según eso yo me voy de ahí mayor concentración de sodio donde hay menos concentración de sodio. Ahí no se necesitaría ningún transporte activo secundario. Entonces algo falta por tener en cuenta acá. Y es lo siguiente, aunque la concentración química de sodio es mayor acá, que en la luz, el gradiente eléctrico, porque esto es cargas negativas, es mucho más fuerte que el gradiente químico de los hidrogeniones. Y los hidrogeniones no son capaces de salir simplemente por transporte pasivo de acá para acá. Entonces necesitan la ayuda de la energía creada por la bomba sodio-potasio ATPasa, que trabajó en la membrana vasolateral, que creó una concentración de sodio aquí bajita, para que yo pudiera mover este sodio y que me diera la energía para mover los hidrogeniones hacia allá. Ahora, el gradiente químico va hacia allá y pierde con el gradiente eléctrico que es hacia acá. Pero si el gradiente químico, como en este caso estamos aumentando la acidosis, que es pH bajito, pues estoy favoreciendo que el gradiente químico por lo menos trate de ser más grandecito y me pelee más ese gradiente eléctrico en contra. Entonces ya no va a necesitar tanta energía gastada por este intercambiador, por lo menos me favorece. Segundo, la acidosis como tal, se ha visto que los hidrogeniones hacen cambios alostéricos aquí en este intercambiador sodio-H+, y aumentaría los mecanismos de transporte. Tercero, hay un transporte vesicular de aquí adentro y se exocita y se coloca en toda la membrana para estar disponible para la resorción. La pregunta que siempre ha habido de eso es si el efecto que eso hace, lo hace los hidrogeniones como tal, únicamente por el efecto ácido, o si participan hormonas ante ello. Parece ser que las dos cosas influyen. Se ha visto, por ejemplo, que la endotelina 1 por lo menos promueve el incrustar intercambiadores sodio-H+ a nivel del túbulo proximal. Eso ya está visto. Y entonces la endotelina sería un promotor también de un aumento de secreción de ácido. También puede estimular en otras partes del nefrón este mismo sistema de transporte. Por ejemplo, los glucocorticoides, el cortisol, se cree que es estimulado por la acidosis y los glucocorticoides aumentan la actividad del intercambiador sodio-H+, y en la membrana vasolateral, acá, la sacada de 3 bicarbonatos, correcto, que lo hace con el sodio, en ese cotransportador. Eso también lo hacen a varios niveles. La angiotensina 2, lo mismo. La angiotensina 2 se ha visto que tiene efecto que promueve la incrustación de intercambiadores sodio-H+ a nivel del túbulo proximal y también de la saga gruesa del Henle. Entonces hay que ir complementando que no es solo la acidosis la que tiene efecto promotor de la secreción de hidrogeniones, o sea que hay una manera de regular la producción de hidrogeniones y su futura secreción a nivel del túbulo proximal. Además, hay otra serie de factores y hormonas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo,
se ha notado que la acidosis estimula la secreción de hormona paratiroidea. Y recordemos que la hormona paratiroidea aquí hay un cotransportador de sodio, con fosfatos, con lactatos, con otros aniones, y ese cotransportador de fosfatos, este de acá, es inhibido por la PTH. Por eso, al inhibirlo por la PTH es fosfatúrica. En ese sentido que va a llegar una llegada mayor de iones fosfatos a las porciones distales del riñón y va a tener un mayor ofrecimiento de fosfatos para poder buferizar como acidez titulable hidrogeniones. Entonces es una parte importante. Lo otro es que hay otros factores que no tienen que ver necesariamente con una regulación, sino que a veces se dan simplemente por alteraciones de la fisiología, se altera la secreción de hidrogeniones. Por ejemplo, la volemia. Siempre que yo tenga una volemia arterial efectiva disminuida, el resultado es muy claro. Habrá una descarga simpática, habrá una síntesis de renina, angiotensina, aldosterona, y tenemos angiotensina alta, aldosterona alta, y ya vemos que en el túbulo proximal, por lo menos, este intercambiador sodio H+, es estimulado, ya vimos por la angiotensina 2, pero también por el sistema nervioso simpático, que va a estar aumentado. Lo mismo en el asa gruesa de Henle. Eso me hará a mí que yo reabsorba sodio para mantener la volemia, con el detrimento de que voy a botar más hidrogeniones que normal, y si estoy botando más hidrogeniones que normal, acuerden que eso viene del H2CO3, viene acá, esto va para la sangre, ¿correcto? Y entonces, cada vez que yo tenga que botar un hidrogenión por reabsorber sodio para mantener volemia, voy a tener hiperbicarbonatemia, voy a tener bicarbonato alto en sangre y voy a generar y a perpetuar una alcalosis metabólica que no se va a mejorar mientras yo no quite ese estímulo de angiotensina 2 y el sistema nervioso simpático en varias partes del nefrol, respondiendo a una volemia arterial efectiva disminuida. Entonces, ¿cómo mejoraría eso? Mejore la volemia arterial efectiva con su causa y dando líquidos isotónicos, sáquelo del estado de hipoperfusión y como por arte de magia esto dejará de sobreactuar y el estado alcalótico podrá responder, o si no se va a quedar usted con una alcalosis metabólica que no va a acceder a ningún tratamiento fácil. Además que en la misma volemia arterial efectiva la aldosterona está alta y la aldosterona trabaja aumentando, recordemos, la aldosterona aumenta la actividad de las células principales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que yo tengo aquí la luz, tengo una célula principal, ENaC, correcto, RONCA, sodio, potasio, ATPasa, y obviamente la aldosterona es un promotor de estos tres, que ya vimos por qué razones. Directamente, entonces eso va a crear un lumen más negativo, que hará que se secrete más potasio, pero también que la célula intercalada alfa le dé por botar más hidrogeniones. Esto es un promotor de secreción de hidrogeniones. Y si estoy secretando hidrogeniones, estoy mandando un bicarbonato a la sangre, otra razón más. Y en forma indirecta, por lo siguiente, porque la aldosterona es un estimulador, esta aldosterona además es un buen estimulador de este transportador ahí. Por último, entonces, nosotros nos queda ver qué es el efecto del potasio, que es muy importante. Por ejemplo, por lo menos al nivel del túbulo proximal es muy claro. Es lo siguiente. La hipocalemia extracelular bajito potasio llama un potasio del interior, porque esto es una nevera de potasio intracelular, pero para mantener la electroneutralidad secreto hidrogeniones. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se promueve la secreción de hidrogeniones en este paciente y termino haciendo una excreción neta de ácido aumentada. En cambio, la hipercalemia da todo lo contrario. Meto un potasio acá, saco un hidrogenión acá
alcalinizo la célula y la excreción neta urinaria de ácido se vuelve más mala. Entonces, eso no es que sea un mecanismo regulador, sino que es un fenómeno que se da con las hipocalemias y con la hipercalemia. Hipocalemia es con una excreción neta de ácido aumentada, hipercalemia es con una excreción neta de ácido disminuida. Entonces, con eso tenemos la regulación general de la secreción de iones de hidrógeno a nivel renal.